Es momento de ir a nuestra entrevista del día y como estábamos anunciando ya antes del inicio de este bloque, queremos o tenemos pocas veces la oportunidad de hablar de dos grandes temas con una misma persona, ¿verdad? En este caso esa situación se aplica porque estamos con José Luis Camacho. Él es por un lado vicepresidente de Fénix Seguro, una de las principales compañías aseguradoras de nuestro país. Y también, por supuesto, él es titular de la Cámara de Comercio Binacional Paraguayo, Boliviano-Paraguayo. Entonces, creo que hay dos temas grandes que podemos charlarlo con él y, en primer lugar, agradecerle su visita por estar acá con nosotros. José Luis, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola Samuel, gracias, buen día, un gusto, muy bien y en Asunción mejor. Qué gusto tenerte aquí en el canal. Y bueno, el primer tema que queremos conversar contigo, porque la coyuntura nos permite hablar ya de cierre de año fiscal, el sector de los seguros, bueno, tuvo un inicio un poco complicado por los números que veíamos de Banco Central, luego de a poquito se fue como mejorando, digamos, la situación, ¿no? Es una cuestión natural con todo el efecto, el impacto que fue la pandemia y al cierre. Todavía no tenemos los datos oficiales de Banco Central, pero bueno, seguramente manejas algunos números de cómo en promedio fueron cerrando las compañías de seguro en el mes de junio. Si tuviera que hacer un análisis de cómo cierran o cómo cierra el sector asegurador, ¿qué podríamos decir, José Luis? Bueno, en el sector asegurador en Paraguay es un sector muy similar al de Bolivia. Son mercados similares en cuestión de producción o primas netas de ingresos. Más o menos estamos cerca de los 500 millones de dólares en ventas netas de impuestos. En Bolivia estamos alrededor de los 600, ¿no?, millones. El sector asegurador ha tenido un impacto muy grande en el tema de la pandemia, con lo que ha significado el tema de COVID, por supuesto, por un lado, que eso afecta a los siniestros, y por otro lado, todo el COVID afectó a todo lo que es los ingresos de los empresarios o de las personas que contrataban los productos de seguro. Por el lado del COVID, en cuestiones de vida y salud, ha afectado muchísimo a lo que ha significado, por supuesto, el riesgo de enfermedades y de muerte, ¿no? Entonces, el impacto que se ha tenido en las carteras, sobre todo de productos de desgravamen hipotecario, que son las carteras que aseguran la casa o la vivienda de los bienes inmuebles, que a través de bancos comercializados, finalmente ha generado una alta siniestralidad. La siniestralidad significa un egreso mucho mayor de lo que se tenía presupuestado o incluso superando inclusive los ingresos que se tenían en las cuentas. Ese es el primer gran impacto en los resultados, que por supuesto en muchas compañías y sobre todo el sector reasegurador internacional se ha habido afectado, que son los que nos dan el respaldo, ¿no? Y la parte de ingresos en respecto a productos como el caso de automotores, como el caso de seguros generales, o sea, de riesgos empresariales o de responsabilidad civil han sufrido debido a que las personas no han tenido los recursos o las empresas no generaban los recursos suficientes para contratar seguro. Eso han sido los efectos principalmente al cierre, que es la cola o el rezago que hemos tenido del año 2020-2021, que está afectando a la realidad económica de las compañías o del sector asegurador en Paraguay, ¿no? Sí. Con respecto a Fénix, bueno, Fénix ha sido para nosotros una muy buena inversión. Hemos desarrollado en forma conjunta en los últimos 5 años lindos proyectos y lindos productos que han permitido ser rentable o que se desarrolle la empresa de una manera mucho más rápida de lo que venía haciendo. Nosotros el año 2017 compramos Fénix más o menos en septiembre y la superintendencia del 2018 nos aprueba la compra en enero, el 4 de enero del 2018. Desde ese momento el Grupo Nacional de Inversiones, Nacional Vida de Bolivia, el cual tiene el mayor porcentaje accionario, y con nuestros socios, la familia Robinson, prácticamente, y otros socios paraguayos, hicimos una muy buena química y fórmula para llevar adelante la empresa. La fórmula nuestra en esta primera expansión a Paraguay significa entrar con socios locales, los cuales presiden el directorio, y el caso nuestro hacemos la gestión aseguradora. Eso es lo que para mí es una parte de la fórmula que hemos tenido y nos ha ido muy bien acá en Paraguay. Ahora estamos tratando de hacer lo mismo en Ecuador como grupo asegurador, que es el principal negocio del cual tenemos en Bolivia, ¿no?
Fénix ha pasado de puesto número 18 del año 2017 a puesto número 10 en este año que acaba de terminar, y lo que nos estamos proyectando que en los próximos 5 años nos hemos puesto como meta estar entre los 5 primeros grupos aseguradores de los 36 que hay en Asunción, en Paraguay, perdón, pero de los 36 estar entre los primeros 5, ¿no? Esa fue siempre la intención. Hemos venido con un proceso de capitalización a la empresa, incluso las utilidades y nuevos recursos, apostando, como toda empresa del sector financiero, siempre a mejorar los capitales que se tienen, y por supuesto buscando el mejor security, o sea, la mejor seguridad, que son los reaseguradores. Fénix en estos momentos tiene a los 5 primeros reaseguradores del mundo dentro de lo que significa su respaldo. ¿Y en qué segmento están apuntando más ustedes? ¿Cuál es la línea, digamos, de negocio de primas en la que más ustedes apuntan y donde están tratando de ir creciendo? Sí. Bueno, cuando nosotros vinimos a prospectar los mercados en Latinoamérica y prospectar el mercado paraguayo, nosotros nos dirigimos principalmente a lo que significó 4 líneas de negocio para poder desarrollar en Paraguay. La primera, vida, o sea, todo lo que son seguros de vida a corto y largo plazo. Todo lo que son seguros de salud, si bien acá las prepagan, hacen esa función, pero las compañías de seguros también podemos hacerla y estamos en ese desarrollo. Fianzas, que son generalmente garantías que se dan al Estado o a las empresas privadas para poder desarrollar construcciones, edificios, puentes, carreteras. Tiene que ver mucho con inversión pública, dar esas garantías o contragarantías. Y finalmente, y en lo que no hemos desarrollado más en los últimos años y lo que ha permitido crecer y pasar del puesto 18 al puesto número 10, son los seguros masivos. Los seguros masivos significan productos de pequeño tamaño en prima, tamaño en cobertura, también ajustado a la realidad del mercado y comercializado a través de canales de distribución o sponsor, que lo llamamos, como puede ser bancos, supermercados, retail, que de una otra manera permiten que hay una gran cantidad de usuarios que puedan consumir estos productos y que por supuesto le generan un impacto súper importante, no solo a la entidad, sino en realidad principalmente al usuario final. Por ejemplo, los seguros de desempleo. Hemos dado seguro de desempleo a las entidades financieras y eso ha permitido ahora con el COVID tener una protección a ese desempleo. O los seguros de vida masivos también, que se han comercializado y con el tema del COVID también ha permitido darle soporte a esas familias que se quedaron posiblemente sin el sustento familiar principal de la casa, ¿no? Esos productos han sido exitosos y hemos pasado, Fénix el año 2017 vendía $6 millones al año. En estos momentos estamos llegando a cerca de los $20 millones porque hemos diversificado en estos portafolios que hemos comentado. Este año hemos cerrado con casi 18 millones. La idea es que justamente en los próximos 5 años estemos cerca de los 30 millones en venta debido a la diversificación de productos que estamos comentando, ¿no? Ahora, en los últimos 3 o 4 años, el sector asegurador ha ido experimentando una serie de cambios, hay mucha más competencia, ¿verdad? Hay nuevos jugadores y sobre todo jugadores muy fuertes por la estructura que tienen, como son el sector bancario, que se ha ido metiendo de a poco, ¿verdad? Con sus propias compañías de seguro. ¿Eso cambia en algo el panorama, el mercado, la estrategia de competencia que ustedes tenían diseñados o que el sector en general tenía diseñado con la incursión de estos jugadores? Por supuesto. Los grandes canales de distribución que tienen en estos momentos los mercados latinoamericanos, al margen de las propias fuerzas de venta o los canales tradicionales que son los brokers, son los bancos, ¿no? O sea, si yo saco brokers y vendedores o productores, finalmente los bancos es el canal de distribución más importante que tiene el sector asegurador en Paraguay, en Latinoamérica, bueno, y en realidad en el mundo. Esta estrategia que los bancos han adoptado, por supuesto, hace que tengamos que replantearnos nosotros. Nosotros, inclusive en Bolivia, los bancos han tardado mucho más que en Paraguay. Paraguay está mucho más adelantado en este modelo bancario asegurador, o banca seguro que se llama. Sí. En Bolivia, en realidad, empezó el año 2011, pero fue un proceso muy lento. Y en los últimos años he visto que en Paraguay se ha acelerado, en los últimos 5 años, el modelo de banca seguro y sobre todo grupos financieros consolidados con seguro. Nosotros lo hemos previsto, pero se ha acelerado mucho más de lo que pensábamos, lo habíamos previsto, que es lo natural, es lo normal.
pero en realidad lo que ocurre en otros lados, sobre todo en Europa, son las compañías de seguro los dueños de los bancos, no los bancos dueños de las compañías de seguro, pero el modelo se integra, ¿no? En este caso nosotros, por supuesto, tenemos todo un plan de reacción en cómo desarrollar con otros canales que no necesariamente son los bancos, y en este caso voy a ser franco, de microfinancieras o financieras más pequeñas, donde también tenemos el segmento y no han generado sus bancos. Para nosotros ese es uno de los pilares para la diversificación de estos productos, y además, por supuesto, que no genera competencia con nosotros. Eso ha sido uno de los temas. El otro tema es entrar a los surtidores o los picos de gasolina, gasoil o combustible, a los supermercados, que también son muy interesantes canales de distribución y que también nosotros en Bolivia lo hacemos. O si no, también las distribuidoras de autos, que también se genera ya sea el seguro de auto o el seguro de vida o un seguro de salud a través de los usuarios de los autos. O sea, hay formas de cómo acomodar el modelo, como en otros países también se da, y acá en Asunción nosotros nos estamos adaptando rápidamente a ese cambio para no perder mercado. Excelente. Ahora, ya que hablaste también y mencionaste a Bolivia, no quería desaprovechar la oportunidad, José Luis, de poder conversar contigo. En primer lugar, bueno, felicitarte porque sé que asumiste hace poco nuevamente la Cámara Binacional Boliviano-Paraguayo. Es así el nombre. Cámara Binacional de Comercio e Industria Boliviano-Paraguayo. Exacto. Y ahí es donde siempre nos preguntamos, ¿verdad? Paraguay ha ido avanzando a un paso lento, digamos, diría yo, ¿verdad? Esta relación comercial con Bolivia, pero yo creo que en los últimos años, sobre todo por el lado del gas, ¿verdad? Porque antes éramos muy dependientes de lo que ocurría en la Argentina para saber si nosotros íbamos a tener algún tipo de problema o no de provisión. Creo que eso fue una acertada interesantísima, el hecho de poder que se abra el mercado boliviano también para el gas de Paraguay. Y creo que hoy día con los proyectos de inversión grandes que se están haciendo, como la ruta bioceánica, perfila por lo menos a priori que en los próximos años esa relación va a ir creciendo cada vez más, porque al tener una ruta de todo tiempo que nos permita rápidamente llegar a los centros más importantes financieros o industriales de Bolivia, creo que se va a poder afianzar un poco esta relación comercial entre ambos países. ¿Cómo lo ves vos y cómo están trabajando también de cara a eso, José Luis? Bueno, en realidad acabamos de tener las elecciones, estoy flamante presidente nuevito, tratando de siempre maximizar las relaciones entre Bolivia y Paraguay, porque ya tenemos inversiones acá. Sí. En realidad no simplemente la compañía de seguro, también tenemos una empresa de inversiones acá que está desarrollando otro tipo de inversiones. Estamos por entrar en un call center, ¿no? Y estamos haciendo una empresa de ganadera para desarrollar la ganadería en el Chaco. O sea que ya tenemos distintas inversiones. Y este reto que se me ha planteado a mí al entrar a la Cámara Boliviano-Paraguaya, de una u otra manera hace que me comprometa más con Paraguay, me comprometa más con las inversiones que tenemos en Bolivia y Paraguay para fortalecer esos vínculos o relaciones comerciales y podamos explotar en lo personal. En lo institucional, por supuesto, para nosotros lo que ha pasado es que hace 3 años no se hablaba de las relaciones comerciales empresariales, eran movimientos aislados que teníamos los empresarios bolivianos, y hace 3 años, justamente a través de la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de Industria, ha permitido consolidar esta Cámara Binacional de Comercio e Industria. Fueron los promotores hace 3 años atrás, porque justamente veníamos los empresarios bolivianos simplemente a tocar las puertas y muchas veces no teníamos la orientación para hacerlo, y ante esa necesidad, al ver que hay muchos empresarios que se han venido, ¿sí? Comenzamos a desarrollar esta cámara especializada en los vínculos entre ambos países, tanto empresarial como gubernamental. En el marco de todo esto, ustedes saben, bueno, mejor que nadie, ustedes lo han escuchado, lo han visto, y el día de ayer en la Expo, justamente el ministro de Economía dio un discurso, y dentro de ese discurso muestra un dato muy interesante que realmente yo como empresario lo veo. La Universidad de Getúlio Vargas de Brasil ha puesto por 3 años consecutivos a Paraguay como el mejor lugar para invertir en Latinoamérica. O sea, en otras palabras, eso demuestra lo que yo siento, y creo que el estudio es correcto en ese sentido. Para nosotros, desde Bolivia y buscando otros mercados,
el empresario que ya ha sobrepasado ciertos volúmenes en venta o relaciones comerciales en Bolivia, ha comenzado a mirar Latinoamérica. Y si, más bien si sabe hacer algo, lo tiene que hacer. Nosotros lo miramos hace 5 años atrás, pero ahora lo reafirmamos que realmente no nos equivocamos en el lugar. Eso ha hecho que también muchos empresarios comiencen a ver otros empresarios que vienen y están viniendo de Bolivia a invertir. Como también esto ha permitido que hayan inversiones de paraguayos en Bolivia o se lleve comercio o servicios de Paraguay a Bolivia y esos vínculos se han estrechado. La Cámara Binacional Boliviano-Paraguaya es una cámara de empresarios paraguayos y bolivianos no solamente. O sea, hay empresarios ya que hay paraguayos que están en Bolivia instalados y que también se han afiliado a la Cámara, o empresarios bolivianos que están en Paraguay y se han también afiliado a la Cámara. Y estamos buscando vínculos para seguir estrechando esto. Eso en el tema, digamos, empresarial e institucional, pero en el tema de grandes políticas públicas, donde también la Cámara quiere aportar en el desarrollo de ambos países y ver cómo se generan los vínculos, lo que ha ocurrido es que en el marco de los últimos años también, las relaciones desde el año 2019 hasta este año, inclusive hace un par de meses atrás, las relaciones entre los gobiernos del actual presidente Mario Abdo y el actual presidente anterior Evo Morales y el actual presidente Luis Arce Catacora han permitido generar ciertos convenios o vínculos que permiten el desarrollo también de los mercados. El año 2019, y es un tema importantísimo para Bolivia y para Paraguay, 2 países mediterráneos que compartimos ese tema de no tener salida al mar, a no ser a través del río, el río Paraguay. Los 2 presidentes firmaron acuerdos que han ido desarrollando poco a poco en leyes en Bolivia. Como por ejemplo, en marzo del 2019 se genera la ley que da el marco para poder desarrollar Puerto Bush en Bolivia. Puerto Bush para nosotros, que está justamente cerca del río, permite hacer la salida de todas las exportaciones, podría ser la salida de todas las exportaciones de Bolivia. Todavía no es un puerto que anda, simplemente es un proyecto para desarrollar el puerto, y eso significaría para Paraguay duplicar la carga que pasa por el río, porque Bolivia, principalmente la parte de exportaciones no tradicionales, la parte agrícola, ganadera, la parte de productos, digamos, que no son minerales o gas, generalmente se hace por Arica y Iquique. O sea, salimos desde Santa Cruz, tenemos que subir los Andes y llegar a Chile, o si no, a Hilo, en Perú. Entonces, nosotros en Santa Cruz, el lugar natural que deberíamos tener es justamente el río Paraguay, a través de toda la cuenca que significa a salir al río de la Plata, ¿no? Ese contexto, esa ley y esa normativa ya están en Bolivia y se están haciendo estudios técnicos para afinar la posición del puerto. Y por supuesto hay en esa misma ley de reglamentaciones una alianza público-privada entre el sector empresarial y el sector estatal de Bolivia. Entonces, eso generaría un gran impacto comercial e industrial inclusive en esa zona, para Bolivia y para Paraguay. Esos son algunos de las políticas públicas que nosotros estamos haciendo seguimiento y queremos desarrollarla para que puedan realmente ser parte de una realidad distinta para ambos países y que generemos un comercio bilateral mucho más importante que actual. Otras, por supuesto, tienen que ver con productos complementarios, ¿no? El caso del gas, en Bolivia tenemos reservas de gas, aunque lamentablemente en los últimos años no hemos hecho las exploraciones correspondientes, pero se le da una esperanza en este caso a Paraguay para una energía mucho más barata, mucho más limpia que las que tienen actualmente. El otro, por supuesto, también es el hierro, ¿no? La acería que tenemos en Mutú y que tranquilamente a través del canal también podría llegar a generarse una acería importante en Paraguay, y ustedes también, como cualquier país en crecimiento, demanda principalmente energía, hierro, cemento, ¿no? Entonces podríamos proveer también, en este caso, como productos complementarios. Y si vemos desde el otro lado de Paraguay, también ustedes tienen una industria farmacéutica muy robusta que también se puede complementar para Bolivia, ¿no? Entonces, algunos de los puntos que estamos tratando en esa generación de políticas, ya sea públicas para importar o exportar productos, y que nos permitan hacerlo, ¿no? Ahora la famosa ruta bioceánica,
que si bien no está pasando por Bolivia, pasa por Paraguay, pero hay una ruta donde se puede conectar finalmente para integrarse. Eso va a permitir un flujo de transporte importante en ambos países terrestre. Y en el caso de Bolivia, en este último encuentro que hubo de presidentes acá en Villamontes, en Bolivia, también se está impulsando el transporte terrestre para vincular entre ambos países. Nos falta muy poco para poder ya tener asfaltadas las carreteras, que creo que es lo que tenemos que terminar de hacer, y podríamos tranquilamente llegar a Paraguay, no solamente por el tema de producción o exportación, sino el tema turístico también. Totalmente. ¿No? E integrarnos en los temas ganaderos, porque el Chaco paraguayo, el Chaco boliviano son potenciales lugares de producción ganadera, y creo que también se podrían vincular. Nosotros que ahora que estamos ingresando al tema ganadero y que la idea nuestra es llegar a producir una cantidad de ganado en los próximos 3 años que permita realmente dar carne a los frigoríficos para que se exporten a Taiwán o en realidad los países que tienen convenios, a Estados Unidos, Rusia. En el caso de Bolivia tiene la puerta abierta para China. O sea, son complementarios y creo que podríamos hacer mucho en ese sentido. No, hay muchísimas posibilidades de negocio. Mencionaste algo que a mí siempre me llamó la atención. Muy poca gente sabe que para Paraguay, por ejemplo, la industria farmacéutica, bueno, en primer lugar está Centroamérica, segundo, el mejor y mayor mercado de la industria farmacéutica paraguaya de exportación es Bolivia, ¿verdad? Y ahora en la zona del Chaco se está desarrollando toda una industria de, por ejemplo, leche en polvo que está siendo exportada a Bolivia, ¿verdad? En contrapartida, hoy en cualquier supermercado en Paraguay hay marcas bolivianas de jabón en polvo, por ejemplo. Hay que la gente ni sabe que existe todo este flujo de negocios que hay entre ambos países. También hay una industria muy grande de pintura sintética, por ejemplo, de origen boliviano en nuestro país. Y así una serie de inversiones que, bueno, ojalá a través de la Cámara, a través de este tipo de iniciativas, no sean chispazos, digamos, de iniciativas privadas de algún otro sector, sino que se podamos consolidar y conformar una alianza, digamos, estratégica de dos países que tienen realidades muy similares por su mediterraneidad y que quizás complementándose podríamos hacer muchas más cosas como la que mencionaste de este puerto que nos permita sacar a ambos, digamos, o ganar ambos al sacar este mayor volumen de producto, José Luis. Así mismo, Samuel. Es correcto, eso es lo que estamos haciendo y que no sean, como bien vos lo decís, que no sean acciones aisladas, exacto, sino acciones en conjunta que permitan poder desarrollar mercados en ambos países, ¿no? El hecho de que nosotros estemos aquí presentes, por lo menos me da la esperanza de que se pueda hacer, se puede integrar. Nos han abierto las puertas de manera maravillosa en Paraguay, y creo que a mis hermanos bolivianos, animarlos para que vengan a invertir a Paraguay, y para nuestros hermanos paraguayos también que vayan a invertir a Bolivia. Creo que es una invitación importante para que podamos desarrollar este comercio, esta industria bilateral, ¿no? Totalmente. José Luis, muchísimas gracias por tu visita, gracias por venir acá al Canal 5 Días y contarnos también un poco de esta realidad de relación comercial bilateral que hay entre Paraguay y Bolivia. Perfecto, muchísimas gracias, Samuel, encantado, cuando ustedes quieran estar presentes. Muchas gracias, José Luis. Hoy visitándonos aquí en Canal 5 Días, como decíamos, vicepresidente de Fénix, también presidente de la Cámara Binacional de Comercio Paraguay-Bolivia, conociendo ambos sectores tan importantes de nuestra economía, y ojalá realmente se pueda seguir afianzando negocios entre ambos países.